Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro video más para vuestro canal Cuchillos y Navajas con sentido común y a tu alcance. Bueno, en esta ocasión este capítulo es bastante especial porque tal vez debiese dividirlo, pero no lo sé. Creo que bueno, son ustedes los que al final tienen que decidir si lo van a ver completo o solo una parte, o si les interesa o no les interesa. Lo que voy a hacer yo acá es un ejercicio de clasificación para poder, digamos, tener formar equipos, digamos, de cuchillos en base a lo que tengamos o que también lo tengamos visto como para futuras compras, porque puede ser, también puede ser del caso de que alguien no tenga, digamos, tantos cuchillos, por supuesto, porque toda la gente no tiene tantos cuchillos, pero así puede ver cuáles pueden complementarse, digamos, unos con otros para tenerlos para distintas ocasiones, ¿cierto? Para distintas situaciones. Y eso es la razón por la cual va a ser un poquito largo esto porque vamos a, por ejemplo, para monte, por ejemplo, es una situación, para supervivencia es otra situación, para un combate o un enfrentamiento es otra situación, ¿me entiende? Entonces, vamos a hacer esos tres grupos y vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer, antes que nada, hay que clasificar los cuchillos. En este caso yo voy a sacar los cuchillos, digamos, voy a separar mis cuchillos, digamos. Dejé varios afuera, por supuesto, como estos que están acá, digamos, que son, ya saben, los conocen algunos. Está el Mora, está el Nieto, está, bueno, hay otro aquí, otros cuchillos que quedaron fuera, digamos, que en realidad no puedo ponerlos todos. Y aparte también están todos los cuchillos chinos que ya conocen. Así que dejé estos básicos acá. Vamos a dejar 4 cuchillos de cada estilo, digamos, lo posible. No sé si hay 4 de cada uno, pero voy a verlo aquí. Voy a sacar los mayores, digamos. Voy a dejar los planos a un lado. Voy a dejar los eh, en realidad planos y semiplanos, porque también no hay solamente planos. Voy a dejar los 4 más grandes, digamos, en un sector aparte, en este caso que sería el Cóndor, el Cudeman, el Cudeman Boina Verde, el Sherade, el IC6. Voy a dejar también aparte los cuchillos que yo considero como de combate, o de pelea, o de defensa, como quieran llamarlo, que en este caso serían el Grand Way, el Effengrow, F-127, el Ruike, incluso también creo yo que este pequeño de Brothers. En los filos planos vamos a dejar obviamente a ese y a este acá. Así que como ven, miren, tenemos grupos de 3. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos grupos de 4 en realidad, 2 de 4 y 2 de 3. Pero tenemos un convexo para llenar ahí, por eso que yo lo dejé como en reserva. Un convexo que sería en el grupo, perdón, en el grupo de los convexos estaría, déjenme poner esto más al medio. A ver, en el grupo de los planos tenemos acá al ICI 4, al HX Outdoor y al Águila de, digamos, de la compañía Joker. En los filos, voy a panear un poco, si no, no van a ver. Déjenme un poquito, voy a poner esto acá. Dame un segundo. En los filos, digamos, convexos, tenemos acá el Mora Companion, Brother F012, Brother F06 y el Real Steel, ¿ok? Esos serían los, digamos, los convexos, o sea, perdón, los Scandi. En los filos planos tenemos 3, que sería el Águila, el Joker Águila, el HX Outdoor, el IC4, y necesitamos otro plano más. Lamentablemente vamos a tener que recurrir al invitado de piedra acá, que en este caso sería como este que ya saben, el Cavar BK19 me parece que es. Perdón que voy a mover un poquito acá. El BK19, pero en realidad ya saben que no es original, ya lo he dicho en el canal. Creo yo que no es original, porque en realidad no retiene bien el filo. Supongo que esta cosa no es original por esa razón, pero es plano, es vaciado plano, así que lo vamos a dejar aquí con este grupo.
¿Ok? Déjenme ubicarlo por aquí. Lo vamos a poner acá atrás. Ya, ahí tendríamos completo. Porque podemos elegir ese o incluso podríamos poner como plano también este, digamos, para que así tengamos 4 4 4, digamos, esa es la idea. Eh, Prefiero el Master Hunter, ¿saben por qué? Porque este es de mucho mejor calidad que este otro, eso sí, de todas maneras, y es filo plano también. Así que vamos a sacar este caballo. En realidad tampoco me gusta, así que, bueno, para afuera. Eh, entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos a elegir nuestro cuchillo mayor, por decirlo así, y en este caso vamos a hacerlo en el caso de, vamos a ponerlo en la hipótesis de defensa. ¿Les parece primero defensa? Porque así, digamos, ya podemos sacar cuchillos de la mesa, ¿ya? Defensa, ataque, combate. Vamos a llamarlo así, ¿no? No nos pongamos tan cerrados, digamos, y en ese sentido, así que hagámoslo así. Entonces, en defensa, yo creo que yo tengo claro acá, y combate, digamos, lo tengo muy claro. Son estos cuatro que están acá, que va a ser esto muy fácil de llegar, que serían los dos, digamos, los dos más pequeños serían este, el Effengrow, perdón, el Brother 006, 007, perdón, que sería ese. Y este serviría para porte oculto, obviamente. Lo mismo el Rike, el F 118, ya, que son dos cuchillos, digamos, que funcionan bastante bien como cuchillos defensivos, de ataque, combate, como quieran llamarlo, y son de hoja de 10 centímetros, 11 y 10 centímetros, una cada uno. Perdón que no puedo, ahí sí. Así que para poder panear un poco acá, y entonces tendríamos estos dos. Y lo primero que yo hago antes de seleccionar mi equipo, por ejemplo, este va a ser equipo de A2, nada más, el de combate, obviamente, y el otro va a ser de A3, ¿ok? Ya, entonces mi equipo de combate, lo primero que yo busco es la calidad del acero, la calidad de la hoja, en este caso, tenemos un D2 acá, en el, digamos, en el Brother, y en el Ruike tenemos un 14C28N, un acero Zambic, como ya saben. Sin embargo, como lo vamos a ver acá, voy a poner este uno al lado del otro. Tengo una pequeña ventaja en el Ruike por la hoja, digamos que tiene un centímetro más, y eso, créanme que en combate sí cuenta. Por lo tanto, este sería mi cuchillo de combate número uno, de los pequeños, digamos, para porte oculto, y mi combate número 2 sería este otro, el Brother. Una vez eligiendo, digamos, dentro de los dos que tenemos, cuchillos, digamos, el número uno y el número dos, por nuestras preferencias, eso va a ser absolutamente nuestra preferencia. Perdón que me voy a subir un poco la manguita aquí para que no moleste. Hacemos el mismo procedimiento con los cuchillos ya más grandes de combate que tengamos. En este caso yo tengo mi Effengrow F127, digamos, que este sería mi número uno, ¿ya? Y mi número dos para mí sería eh, el cuchillo Granway, digamos, el ucraniano en acero 440C, sería mi número 2, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que nos vamos a juntar. Es decir, el Rike va con ese y este va con este otro. Estos son mis cuchillos secundarios de combate, ya lo dije, ya, ok. Y estos son mis cuchillos primarios de combate. O sea, si necesito ir a un enfrentamiento por la razón que sea, estos serían mis dos cuchillos de combate primarios. Este sería obviamente el deporte oculto, este que es más pequeño obviamente, uno deporte oculto que puede ir la parte de la espalda baja, digamos, con una buena funda por supuesto. Y el otro obviamente va a ir donde podamos también esconderlo entre comillas o mantenerlo a la mano. Lo mismo pasa con mi segundo equipo, ¿ya? Que este es un equipo secundario, digamos, en caso de emergencia, en caso que debamos compartirlo incluso con alguien que esté con nosotros, una familiar o qué sé yo, si hay alguna situación en la cual debamos defendernos, nosotros también tenemos que tener, en teoría, deberíamos tener un equipo secundario de respaldo, ¿ya? Y podríamos fácilmente pasárselo, no sé, pues a nuestra esposa para que se defienda, ¿cierto? Pensemos en situaciones extremas, obviamente, que pueden suceder. Además que la cosa no está pintando muy bien, los rusos se están poniendo bastante calientes también con la Unión Europea y con la ONU y todo eso. Por otro lado, bueno, la cosa no está bien, ya lo saben. Así que miren,
nosotros también tenemos que pensar no solamente en nosotros, también tenemos que pensar en nuestra familia o amigos o la persona que nos acompañe, porque seguramente en esta travesía o en esta odisea no estemos solos. Así que es muy importante tener un equipo de respaldo para poder pasárselo, no sé, a nuestros hijos o a alguien para que también se pueda defender y así podamos todos, digamos, estar cargados, como decimos en Chile. Pero bueno, eh, también podemos hacer, yo por ejemplo, si yo fuera, voy a hacer el ejercicio, si a mí me tocase ir con mi esposa a una situación de emergencia, tengo dos cuchillos primarios, digamos, grandes de combate, de defensa o de pelea, como queramos llamarlo. Yo a mi esposa no le voy a pasar este cuchillo, ¿ya? Que sería el secundario, ¿cierto? Del grupo 2. No le puedo pasar este cuchillo a mi señora porque ella se puede cortar, no va a tener la expertise para usarlo, seguramente. Por lo tanto, a ella yo le pasaría mi cuchillo número uno, que es obviamente más seguro de usar en este caso por la guarda, para que no se le arranque. Además, es más liviano que mi número dos, digamos, de los grandes. Entonces, tenemos que aprender, digamos, a conocer nuestros cuchillos, a conocer nuestras armas y saber en qué momento lo vamos a poder hacer. O sea, estar preparado, por lo menos, tenerlo pensado desde antes, no recurrir a esto a última hora, por supuesto que no. Entonces, si yo voy con mi esposa, yo a ella le voy a pasar obviamente este y le pasaría, ahora sí que le puedo pasar este también como segundo porque tiene una buena guarda y un cuchillo un poco más pequeño que mi secundario de grupo uno, digamos. Entonces, a ella le entregaría este equipo, ¿ya? Dejémoslo así, ese equipo se lo entregaría a mi esposa o a mi hija o a mi acompañante, el que sea, y yo me quedaría con mi equipo de cuchillo primario número 2 que igual, obviamente se supone que yo tengo idea de cómo usarlo, porque tampoco no puedo usar un cuchillo que no sé usarlo, o sea, tengo que practicar, tengo que saber, ¿cierto? Ya eso es de cada uno. Así que sí me quedaría con el número uno del grupo 2 esto sí, porque soy yo el que va a ir al frente siempre en primera instancia, pero también tengo que velar que mi acompañante, o en este caso mi esposa, no corra riesgo de cortarse ella misma o esas cosas. Así que le cedería ese equipo, digamos, a ella y este sería para mí. ¿Ok? Ya. Y con eso terminamos combate. Vamos a tratar de hacerlo más rápido para que no se me aburran y se vayan. Vamos a sacarlos de acá de escena, digamos, estos cuchillos. Ahora vamos a sacarlos de acá. Denme un minutito para poder sacarlos de acá, digamos, de la mesa y poder dejar espacio ahora ya para irnos de lleno con los cuchillos de campamento o sobrevivencia. Vamos a hacer primero, ¿les parece que sea sobrevivencia? Vamos a hacer equipos mejor, ¿ya? Voy a escoger ahora, voy a hacer el mismo ejercicio que hice recién y voy a poner mi mejor cuchillo de sobrevivencia o mi mejor cuchillo grande, digamos, de combate o como quieran llamarlo, no combate, perdón, ya lo pasamos, que no voy a incluir, ojo, el Nieto Apache, que es un cuchillo bastante grande también, sino que me voy a ir con estos otros cuchillos que tengo acá. Entonces, para mí el número uno en sobrevivencia, como ya saben, es el Easy 4, perdón, el Easy 6. Y lo voy a poner de inmediato acá arriba, como mi primer cuchillo de combate, perdón, de sobrevivencia o campo. Voy a poner en mi número 2 que sería, lo siento mucho por el Kudeman, pero mi número 2 sería el Cóndor. Y por asuntos de espacio voy a sacar el Cherry de acá, lo vamos a hacer en otro lado después al último. Y mi número 3 mi grupo 3 sería el Kudeman Boina Verde, que ya saben las razones por las cuales yo lo dejé en tercer lugar y va a seguir ahí, no se mueve de ahí. Entonces, mi número uno, mi equipo uno sería en este caso el Easy 6, que es un acero, ya saben, 1095, un acero que se oxida lamentablemente, pero bastante resistente, bueno para refilarlos. El Cóndor es un poquito más complicado de refilar también porque es un filo convexo, pero es una hoja, digamos, que está muy bien y yo no tengo problemas con ella, me parece perfecto. Y también tenemos en este caso como número 3 opción número 3 el Kudeman, aunque bueno, lo voy a dejar porque la hoja es un poco más larga nomás que el Cherade, o si no hubiese puesto el Cherade acá, ¿ok? Bueno, ahora voy a escoger mi cuchillo número uno de filo plano. Y aquí tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y saber qué cuchillo realmente es
Miren, a ver, hay algo aquí que me molesta un poco, que es la guarda digamos, del cuchillo eh, Master Hunter, ya el Cold Steel, que en realidad este perfectamente podría haber servido como primario, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, en este caso, así como está. Entonces, tengo que ver cuál sería el mejor compañero plano, digamos, en este caso, para el IC 6. En teoría, podría ser el IC 4, ¿cierto? Pero como nosotros podemos ver y analizar acá en este caso, el Easy 4 ya tiene choil y tiene choil igual que el Easy 6, digamos, ambos, el diseño es el mismo. Podríamos haberlo dejado así, ¿cierto? Pero creo yo, y aquí como mi segundo cuchillo de mejor calidad podría ser este, y el HX Outdoor acá abajo, otro plano, digamos, con el y el Master Hunter que haría de compañero del Cherade, una cosa así, ¿ok? Puede ser eso así y puede que no. Bueno, ahí va a depender de nosotros, pero por ejemplo, yo creo que definitivamente no pueden ir juntos estos dos, el 6 con el 4 porque son demasiado parecidos. Aquí creo que habría que cambiar esto. Creo que para el número uno sería así, un mix. Tampoco podemos dejar el IC4 con el Cóndor, porque digo yo porque ambos están recubiertos como pueden ver. Entonces, y acá abajo recuerden que tenemos el Cudeman que no está recubierto, entonces yo haría este cambio y pondría así. Dejaría el IC4 con el Cudeman, ya que este está recubierto y el Cudeman no. El Cóndor quedaría con el HX Outdoor, ya lo mismo, el Cóndor está recubierto y el HX Outdoor no, y por lo tanto este sería nuestro procesador de alimentos. Aquí es más complicado procesar alimentos con el Cudeman, pero bueno, vamos a dejarlo así para que sea uno de cada uno. Además que este tiene choil, el Cudeman no tiene, para poder trabajar en madera, trabajo fino, y por eso dejé acá también lo mismo, en este caso el Easy, porque está recubierto, digamos, y el, y el Joker no tiene recubrimiento. Este es un acero, como ya saben, inoxidable. Este sí es oxidable. Este es inoxidable. Este no es inoxidable. Y lo mismo acá, tenemos el IC4 que no es inoxidable y en cambio el Cudeman sí es inoxidable. ¿Se dan cuenta? Entonces, teníamos tres cuchillos y de los cuales uno se oxidaba, no podíamos dejarlo con otro que tenía la misma situación, ¿me entiendes? Porque los dos se oxidaban. Teníamos que tener uno y uno. Esa es la idea, intercalar, digamos, tener opciones distintas en el mismo equipo. ¿Ok? Ahora pasamos a los filos, digamos, convexos que tengo, que serían cuatro, que estos serían los especialistas en madera. Y en este caso, mi número uno sin duda alguna sería el Real Steel. Este quedaría acá. Mi número 2 sería el Brother F012. Mi número 3 obviamente sería el Brother F06, parece que es este. Sí, y quedaría jugando acá con el... Perdón. Quedaría ya definitivamente aquí con este equipo de 3, este otro equipo de 3, ya saben, y el otro acá. Y el más malito, digamos, de los cuchillos Scandi que tengo, se iría con el... Que vamos a dejarlo acá todo esto, perdón, vamos a dejarlo acá, el otro equipo, para que lo vean. El equipo número 4 de mis cuchillos, digamos, sería este. Entonces estaría el Shade, que es un acero alto en carbono, ya saben, un 1095, igual que los otros dos. Y de compañero tendría, como ya ven, el Cold Steel, que es un buen compañero para el Cherry, porque el Cherry no se destaca por ser el mejor cuchillo, digamos, como para combate o defensa. Sin embargo, el Cold Steel podría cumplir esa función perfectamente, ya que tiene guarda también y es un cuchillo bastante liviano. Así que serían buenos compañeros, los dos se complementarían bien. Y para procesar alimentos también andaría bien, ¿ok? Por otra parte, para la madera, como ninguno de estos dos, bueno, el Cold Steel sí es bueno para trabajar en madera porque tiene un filo convexo, pero dejaríamos este como preferido, digamos, para esa labor, para no desgastar tanto el otro. Tendríamos este filo Scandi, digamos, especial para madera con este equipo, el número 3. Y
Como ya ven, tenemos, vamos a dejarlo ya, ok, vamos a poner este acá al otro lado, que sería nuestro equipo número 3. Perdón que lo voy a cambiar de posición para darle un poco más de espacio a esto, porque quiero que veamos otra situación, digamos acá, perdón, que ando apuntando a cualquier lado. Entonces, tenemos nuestro equipo 1, el Easy 6 en 1095, acero oxidable, que se oxida, alto en carbono, digamos. Tenemos el Joker Águila en acero móvil, vamos a decir, ya, que es inoxidable, paseado plano para los alimentos. Este sería, recuerde, para posible combate, defensa o multipropósito, podríamos llamarlo, el 16 en este caso, y para madera y situaciones también incluso de emergencia de cualquier tipo tendríamos de respaldo también este que es bastante grande la hoja, así que por esa razón quedó como número 1. Acero inoxidable también, 14C27, 14C28N. Recuerden que este es el Real Steel y sería el grupo número 1. El grupo número 2 sería el Condor Crotalus, en acero también no inoxidable. Recuerden que este se oxida, que sería el 1095, ¿cierto? De compañero tendría un inoxidable plano para procesamiento de alimentos, esas cosas que ya saben, es el HX Outdoor en 5CR15. Y como compañero, este sería, recuerden, este sería el cuchillo de lo que es madera y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y por otra parte tenemos el Brother, que sería el modelo F012 en acero D2, que sería exclusivamente para trabajos en madera y fabricación de herramientas y ese tipo de cosas también, que sería nuestro número 3 en el mismo equipo. Por otra parte acá quedamos con el Kudeman, Kudeman 291, boina verde, versión cadete, y como compañero le escogimos, perdón, acero N695 inoxidable, y en este caso de compañero tiene como filo plano el IC4 con un acero que no es inoxidable, como ya saben, el Mi 95, vaciado plano, supuestamente para el procesado de alimentos, aunque no me gusta mucho el recubrimiento para eso, pero bueno, en este caso tendría que serlo porque el Cudeman es demasiado grande y un filo muy diferente, así que bueno. Y como compañero sería para ellos, digamos, este Brother, en especial para, digamos, la madera, que es un 440C, y el otro grupo, ya les dije, de 3 cuchillos, que es el Cherade, digamos, el Cold Steel, y metimos también el otro comodín que teníamos, este equipo, el Companion, el Mora, ¿ok? Ahora, si usted me pregunta cuál es el mejor equipo de acá, yo ya dije que mi número 1 sería este. Sin embargo, ojo, y aquí esto fue, digamos, no sé si se apuró demasiado nuestro amigo en criticar mi elección, digamos, del 16 por sobre el Kudeman como cuchillo de supervivencia, pero en este caso creo que este equipo que hay acá es muy equiparable al equipo del 16, ¿ya? A ese equipo, es muy equipo, porque el IC4 acá está perfecto, digamos, junto como compañero, digamos, del Kudeman Boina Verde, y este pequeño también para lo que es madera. Así que todos son buenos equipos. Y el equipo más económico aquí, obviamente, en este punto sería el Cherade con el Cold Steel y el Mora. Es como el equipo más económico. Después lo sigue este otro equipo que sería el Condor con este HX Outdoor y el 002, el 012, perdón, de Brother. Este otro equipo muy bueno también. Así que, como ven, no salió tan largo el video. Yo pensé que iba a salir más largo. Eh, Traté de hablar rápido, por supuesto, para que no me reten después que me demoro. Así que no sé si quieren más detalles de por qué quedó así o qué mezclarían ustedes, pero en realidad hay que ir intercalando, digamos, los que tienen virtudes inoxidables o no inoxidables, como en este caso los altos en carbono, que serían uno, dos, 3 cuchillos mayores que son altos en carbono. Por lo tanto, como compañero secundario tengo que poner sí o sí un inoxidable. Y este era el caso del Cherade, digamos, que le colocamos el Cold Steel.
Este es el caso del Joker, que fue compañero elegido para, que es inoxidable también, para el Easy 6. Y el HX Outdoor elegido para, como compañero para el Cóndor, que también son los tres, digamos, mayores. Estos son acero inoxidable, recuerden, o sea, no inoxidable. Entonces, por el lado contrario, tenemos el Cudeman, para dejarlo claro, que es inoxidable, y como compañero del Cudeman hicimos lo contrario que hicimos con los otros y le pusimos un acero que sí se oxida, porque este primario, como ya saben, es inoxidable, así que era el único donde podíamos meter este. Tiene que estar de compañero con un inoxidable, no puede estar, este cuchillo no puede quedar con el Easy 6, porque son de las mismas características los dos, lo único que el Easy 6 es más largo, es más grande, pero tenemos que tener en el equipo un inoxidable si tenemos el Easy 4. Recuerden siempre esto, todos los que tengan el Easy 4 necesitan un primario inoxidable. No se les ocurra tener un compañero que sea de las mismas características como el Cóndor o como el Cherey o el mismo Easy 6 o el Easy 5 o incluso un Cavar. ¿Ok? Este cuchillo, el Easy 4, que es un cuchillo pequeño, necesita de compañero más grande, digamos, necesita entonces un inoxidable de compañero. ¿Ok? Ahora, después en lo que es Scandi, que vendría siendo lo que tiene que ver con madera, ya no importa, ¿ok? No importa. Yo dije como número uno, como mi mejor Scandi, elegí el Real Steel. Obviamente que sí, por las proporciones del cuchillo, por cómo corta y, y bueno, es lo que es. Es el mejor Scandi que tengo ahora mismo. El número uno, ese es mi Scandi número uno, este es mi Scandi número dos, este es mi Scandi número tres y el cuatro sería el Mora, el cuarto Scandi que tengo de mejor a peor, digamos. Así que bueno, espero que haya sido entretenido este video, un ejercicio en realidad de poder ordenar nuestros cuchillos un poco, o hacer equipos entre ellos. Siempre la idea, con dos cuchillos creo que nos quedamos cortos, porque si yo, por ejemplo, dejara estos dos cuchillos únicamente, sí podemos hacer sobrevivencia y lo que queramos perfectamente, pero como sabemos tenemos que siempre tener un filo plano, eso es indispensable, y otro, un cuchillo más grande, digamos, que sea para caza, para combate, para defensa, para lo que sea, y incluso para un poco batoneo si es necesario, o cortar alguna vegetación tipo macheteo también. Así que ese sería la función del cuchillo más grande. El cuchillo mediano más pequeño como este sería el utilitario, digamos, en lo que refiere a alimentación y ese tipo de cosas. Y si podemos, ojo, si podemos incluir un filo Scandi, sería lo ideal para tener tres, y este dejarlo exclusivamente para fabricar, por ejemplo, cubiertos de madera, fabricar herramientas, fabricar un refugio, fabricar cualquier tipo de cosas que necesitemos un filo Scandi, que ya saben que es el mejor para trabajar en madera. Y para eso podemos incluir un brother, que son bastante precios bastante contenidos, como los que tengo acá. O si a alguien le gusta algo más premium, bueno, acá tenemos el Real Steel, que es un, ya saben, un cuchillo bastante más caro que los otros. También es Candy, nos va a funcionar muy bien en madera, es un excelente cuchillo. Y como última opción tenemos también los Mora o Vaco, si a alguien le gustan los Vaco también puede ser, aunque yo prefiero un poco más el Mora, ya que el Sandvik 1227 del Mora lo que tiene, que no es tan duro, es un acero blando, pero lo que le da digamos, la virtud que tiene de cortar tan bien es el grano fino. Eso se me había olvidado nombrarlo, por esa razón, digamos, corta tan bien el Mora, por el granulado fino del acero. Pasa lo mismo, creo que con el 1428N, que también es un Sandvik, por eso este corta como un demonio, es un cortador excelente. Así que bueno, esa es la razón por qué los zombies son buenos. No es por su resistencia, sino que es por su capacidad de corte. Cortan muy bien. Así que ahora sí me despido. Espero les haya gustado. Si alguien tiene otra idea, digamos, que quiere que haga un video respecto a cualquier cosa, solo díganmelo. Para eso estamos. Y pronto ya vienen en camino más cuchillos nuevos para la colección y para el canal, digamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Hasta pronto.